y de las abejas nos vamos a nuestra columna de neurociencias. Para ello está con nosotros Pedro Beck, que no tenemos idea qué nos trajo. Seguro que es una gran sorpresa. Hola. Hola Pedro, ¿cómo estás? La columna de Pedro nos emociona mucho, así que vamos a seguir charlando de las emociones. Por supuesto. Y para empezar tenemos un pequeño informe que los invito a ver en aquella pantalla. A ver, veamos el informe. Qué raro. Sorpresa, no, esto nunca nos pasó, ¿eh? ¡Sorpresa! ¡No! Bueno, Mariano. Euge, Andy, Pedro me pidió que les grabe esto y les tengo muchísimo gusto. Desde Madrid, acá frío y lluvioso. En este capítulo que están haciendo sobre la memoria y la sorpresa. Me encanta estar, me encanta que ustedes estén ahí en la Liga de la Ciencia después de tanto haber andado y recorrido en un programa de tele tan lindo. Y bueno, eso, desde acá besos para todos, los felicito, que siga haciendo maravillas como estuvieron haciendo y ojalá nos vemos pronto. Los quiero, chau. ¡Ay, qué lindo! Sí. Era la idea. Pero digámoslo, Mariano Sigman, gran amigo de los dos, además mi mentor en el mundo de la neurociencia. ¡Qué lindo! Sí, le pedimos a Mariano, Eli le pidió a Mariano, ahora este video la idea era sorprenderlos porque vamos a hablar de una emoción en particular que es la sorpresa. No, lo lograste ampliamente, aparte con el desafío. Vamos a contar una pequeña anécdota. Nunca nos cuentan lo que vas a hacer para que no sepamos y que haya espontaneidad. Bueno, la sorpresa es una de las que se consideran las emociones básicas. Estuvimos hablando del miedo, del asco. Otra de ellas es la sorpresa, nos queda la alegría todavía. ¿La sorpresa es de las básicas? Es de las básicas, Mira. de hecho, digamos, es una de las que se usan esos test de reconocimiento de emociones y tiene unas características básicas en la cara. Cuando alguien está sorprendido, ¿qué características les parece que uno puede observar? Para mí es como el ojo grandote, así, ¿no? Exacto. Ahí está, sí. Y la Ven boca. acá. Abrís la boca. Después podemos Ojos estar viendo grandes, las caras cuando vemos el boca video. abierta. ¿Por qué será que abrís la boca? ¿Tiene una Bueno, explicación? eso es muy interesante porque acá lo podemos comparar con cuando tenés el asco. Fíjate que el asco es como que casi que tenés lo opuesto a lo que ocurre con la sorpresa. Como que cerrás los ojos, como que no querés ver y como que la boca claro. tampoco querés que te entre nada. Como, Sí, Claro, de hecho, claro. digamos, no se hizo con la sorpresa, pero se hicieron experimentos comparando las caras que uno pone con el asco y cuando uno tiene miedo. El miedo se suele confundir a veces con la cara de sorpresa porque también involucra a veces abrir los ojos Claro. y la boca. Y entonces hay gente que le está buscando como la vuelta de ¿por qué uno pone estas caras cuando uno se sorprende y por qué Claro. cuando pone una cara de asco como que se cierra? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, que tenés bronca, que haces así y evolutivamente tiene que ver con que mostrabas los colmillos, ¿no? Entonces, como que alguna razón evolutiva. Sí, las razones evolutivas en general siempre están como para el lado de la comunicación. O sea, yo estoy poniendo una cara y vos reconoces esa emoción, entonces tratás de entender Claro. lo que me está pasando a mí. Pero hay muchos científicos que lo que dicen es que eso es como que apareció más tarde en la evolución. Que, Fisiológicamente que- también tiene algún sentido. Claro, que fisiológicamente esos tipos de comportamientos aparecieron porque producen algún tipo de ventaja adaptativa para los individuos que empezaron a hacer esos movimientos que hizo que se reprodujeran más o que consiguieran más alimento, etc. Y sorpresa puede ser, a ver, empiezo a tirar ideas. Como que abrís más los ojos y estás más atento a algo nuevo que va a pasar. Claro, exactamente. Es como que de repente vos venís en un mundo que creés que más o menos podés predecir Claro. lo que está ocurriendo y te encontrás con algo que es nuevo, que no había pasado antes. Entonces, la idea es que vos querés tratar de obtener la mayor cantidad de información posible acerca de ese momento Claro. que es nuevo, que te está diciendo, esto es nuevo, esto no había pasado antes, y entonces vale la pena que vos almacenes esa información, y entonces abrís los ojos, eso aumenta tu campo visual, abrís las vías respiratorias, Claro. o sea que Te tenés entra más mucho olores, oxígeno como y- que obtenés más información del ambiente que te puede ser útil para almacenar ese momento en Estoy pensando particular. que uno también hace como que se expande también, como que hasta el sentido del tacto quiere tener más. Sí, como que información, ¿no? la idea es que los sentidos un poco se expanden. Y Claro. hay algunas evidencias de que, por lo menos con el miedo, por ejemplo, el campo visual aumenta, o sea, está medido, la gente reporta ver cosas que no ve con una cara neutra y que ve menos, inclusive cuando pone cara de asco. Y además que las fosas nasales también se abren y que uno toma efectivamente más volumen de aire cuando pone caras donde aumentan tratando de aumentar la percepción. Claro. Y entonces, un poco la idea de las sorpresas es esto, estar como más atentos y obtener más información acerca del ambiente, pero además esta idea de la novedad y la
y lo que conocemos en psicología como error de predicción. La idea es que si uno piensa al cerebro como una especie de máquina que trata de entender el mundo y trata de predecir el mundo, porque un poco esa es la idea, ¿no? Uno va aprendiendo para poder predecir lo que va a pasar y para evitar toparse con dificultades. Pero a veces no se cumplen esas predicciones. Claro. Y cuando no se cumplen esas predicciones, uno quiere almacenar esa información de, hey, esto no es así. Por ejemplo, si yo te doy, no sé, un huevo y vos lo tirás y el huevo en vez de romperse rebota y empieza a picar, es algo nuevo, es algo que no era predecible. Entonces hay un error en la predicción que vos tenés acerca de lo que iba a pasar. Y entonces vale la pena almacenar esa información. Entonces se ponen en juego mecanismos bastante interesantes que tienen que ver con el aprendizaje. O sea que la sorpresa está muy relacionada con nuestros mecanismos de aprendizaje. Los chicos es obvio, ¿no? Que están todo el tiempo sorprendiendo y buscando y que hacen las cosas 1000 veces para ver si se cumplen esas predicciones que tienen cuando empiezan a tirar. Están experimentando con la gravedad. Claro. A ver si de repente alguna vez no pasa. Claro. Y entonces valdría la pena almacenarlo. Y es por eso entonces también que inclusive los adultos cuando estamos sorprendidos recordamos mejor lo que pasó, ¿no? Es el caso famoso del 11 de septiembre. Todos recordamos qué estábamos haciendo cuando vimos... Sí, o sea, tiene que ver con estos mecanismos de aumento de la percepción sensorial, claro, por un lado, y mecanismos internos que tienen que ver con cómo se almacena esa información. Entonces, por ejemplo, lo que se conoce no solo con eventos estos como los del 11 de septiembre, que es como un evento como muy particular y que muy inusual, sino con estos errores de predicción que hasta pueden ser chiquititos, ¿no? Como que uno está acostumbrado a hacer determinada cosa y de repente eso no funciona, pero uno lo venía haciendo así y de repente no funciona. Entonces ahí hay algo que no se cumple. Y en esos casos lo que sucede es que hay un neurotransmisor en particular que se llama dopamina que aumenta. Y ese aumento ayuda a que esa información se almacene mejor. O sea, que se transforme, en vez de quedar como una memoria así de corto plazo y que uno la va a olvidar a los pocos minutos, que esa información se almacene en memoria a largo plazo y se mantenga. Entonces es una manera de actualizar la información que tenemos almacenada. Sorpresa nos permite, nos abre, no son los sentidos, sino que nos abre el cerebro, nos hace liberar dopamina y nos ayuda a almacenar información y actualizar esa información que tenemos de manera que podamos actualizar y ver el mundo de acuerdo a las nuevas experiencias que tenemos. Es buenísimo. ¿Y esto está conservado en otros animales? Bueno, esa es una súper pregunta y es algo con lo que los científicos que estudian las emociones se pelean todo el tiempo. Esta idea de dónde vienen las emociones, si son universales, si hay un componente cognitivo que tiene que ver con algo que hacen los seres humanos en particular. Y no es que haya acuerdo. Lo que sí hay evidencias de que ciertos movimientos que ocurren con las emociones estas básicas, que son estas 6 emociones, que hay cierta conservación, o sea que vos las vas encontrando en distintos animales, en los mamíferos, en los monos, hasta en mamíferos tipo gatos, perros, esos videos etcétera. Donde se le hace magia al mono, por ejemplo, y el mono parece estar recontra sorprendido. Sí. ¿Son verosímiles? Sí, son verosímiles. El tema está con que normalmente los estudios que se hacen con emociones, uno hace... Los hace con este tipo de caras, ¿no? Que son muy estereotipadas. O sea, es como que estás poniendo al 100% la sorpresa o el 100% el miedo, 100% el asco. Pero normalmente uno en la vida es más ambigua la información. Es más ambigua la información. Y entonces ahí es donde los procesos cognitivos empiezan a tener más peso, porque la información ambigua vos necesitas decidir, este tipo está enojado, está sorprendido, le gustó lo que yo le dije, me quiere pegar. Uno tiene que... es el sueño de todos, leer la mente prácticamente. Exactamente, y eso es más difícil de hacer. Y eso, ahí entra muy en juego el contexto en el que aparece esa emoción. De hecho, a veces si vos fuera de contexto tomás una cara y decís, no, este tipo está claramente enojado, y después abrís el contexto y resulta que es un tipo que está contento porque hay un montón de gente alrededor hinchando por él. Y vos le veías cara de enojado, pero ves el contexto y ya no ves más la cara de enojado. Ahora ves cara de euforia, de algún otro tipo de emoción positiva. Entonces el contexto tiene mucho que ver y entonces hay una pelea entre, bueno, el contexto tiene que ver, y si el contexto tiene que ver, hay algún procesamiento cognitivo que se hace sobre esa reacción fisiológica básica que se produce. Entonces, ahí hay como una pelea grande en el campo. Pedro, vos trabajas con ratas y ratones, ¿no? Sí. ¿Logran hacer una simulación de la sorpresa en estos animales? Sí, lo que pasa es que la sorpresa en los animales, sobre todo en los roedores, que es muy difícil ver las expresiones faciales, que las tienen, pero es más difícil verlas. ¿Las tienen? Sí. Los tenés que ver con el comportamiento.
O sea, lo que vas a ver es que, como por ejemplo, las ratas y los ratones son, los roedores en general, son animales muy curiosos. Entonces, si de repente pasa algo nuevo, van a ir a investigar qué es lo que está pasando. De esa manera, comportamentalmente, vos podés ver que tienen interés porque está pasando algo nuevo. Y los mecanismos, después, cuando uno se va a ver qué pasa en el cerebro, son bastante parecidos. Uno ve que se libera dopamina, que los animales aprenden más, esas cosas nuevas, etcétera. Qué interesante, Pedro. Bueno, como siempre nos quedaríamos charlando horas. Y gracias por la sorpresa. Gracias por la Muy linda, sorpresa. una linda sorpresa. Una hermosa sorpresa, así que precioso. Y bueno, nada, no tengo palabras ya para decir todo lo bueno que me encanta de tu columna. Bueno, Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.